Mira, para este pan de ejemplo vamos a utilizar esta harina que me habéis traído de Gallo, que es de todo uso general. Aquí viene, para todos los usos. Y en relación a lo que os comentaba antes, cuando nos venimos aquí a la composición, vemos una parte que dice proteínas. A ver si se ve por aquí. Proteínas. Y dentro de las proteínas nos dice que son 9 gramos. Vale, pues esta es la que vamos a utilizar en general como la harina de todo uso de pan. Con lo cual vamos con 1 kilo directamente. Bueno, algo menos de 1 kilo es, pero no pasa nada, tampoco hay que volverse loco. La tenemos aquí en la cubeta, ¿vale? Esta es la que he utilizado, la cubeta de la amasadora. Y ahora vamos a hacer una receta con el 60% de agua. Para que no sea ahí una masa ingobernable, le vamos a echar esos 600 gramos de agua, poquito a poco. Vamos allá, grabando con una mano y echando el agua con la otra, a ver cómo la lío. Bueno, pues hasta 1600. Lo podemos echar en varias tandas después de pasar por la amasadora, o de una vez como voy a hacer ahora, que espero que no me salga mal. La cuestión es que tenemos que darle tiempo a la harina para que se haga ese gluten que hemos comentado, que es la proteína, que es lo que nos va a servir de sustento. Es como una goma, porque nos hagamos a la idea, pero una goma literal, o sea, se ve como hebras de goma. Vale, 1500, vamos subiendo. Y ya tendríamos casi. Cuidado no pasarse, porque aquí sí tenemos el truco de... Mira, casi que me voy a quedar así. El truco con el agua para que no se haga como un pulpo, en vez de hacer un bloque que podamos manejar. Vamos a pasar ahora a la amasadora. Es probable que tu amasadora tenga varios accesorios. Este se llama lira. Tendrá más nombres, pero bueno, nos vamos a referir a esto como lira. También le llaman raqueta y de otras maneras. Y hay otro que es el gancho, que es como una colita de un cerdo, ese es el gancho. Y otro que son como alambres juntos, que ese es para batir huevos. El gancho es el que se supone que es para el pan, y este se supone que es para salsas. Primer truco, el gancho no siempre engancha bien la masa, parece absurdo, ¿verdad? Vamos a hacerlo con la lira, con la raqueta, ya veréis. Y vamos a empezar con la velocidad más bajita. Oh, error. Esa no era la velocidad más bajita. Creo que tengo un problema. Bueno, vamos a ver cómo disimulo. Vale, esto es lo que sucede cuando grabas con la mano derecha y con la mano izquierda das a la velocidad, que te equivocas de sentido. Ay, lo intentamos otra vez. Vamos con la velocidad más bajita. Ahora sí. Prohibido reírse de mi Amparo. ¿Hasta dónde vamos a amasar? Hasta que ese fondo que veis ahí, que es de harina todavía sin humedecer, hasta que esté eso humedecido, nada más. Vale, le da un poquito más, pero un poquito más, a lo mejor ha sido 1 minuto, no mucho más. Ya se ha enganchado la harina que hay abajo humedecida. La masa tiene un aspecto asqueroso, o sea, no imagines que va a tener un aspecto de pan maravilloso, no, es una masa grumosa y horrible. Vale, ese es el punto, no hay que esperar nada más. Lo gracioso es que esto esperaba ser un vídeo de cómo hacer pan sin esfuerzo, sencillo, sin mancharse. ¿Se ve? Cuando le he dado a la velocidad contraria, me he puesto como si me hubiesen pintado de gotelé. Nada que decir. La que he liado, o sea, es que eso tiene un selector que es 1, 2, 3, así hasta el 8 creo que es, pero justo al lado contrario es a toda velocidad. Entonces lo estaba haciendo con la mano izquierda, se me enreda el cerebro, fíjate cómo me ha puesto de todo. Entonces ha hecho y ha explotado. Felipe, esto no lo hagas, no es buena idea. Bueno, después de disimular la que he liado, sigo. Ya me contaréis si tenéis este accesorio también. Este es el que he hecho la mezcla, porque engancha mejor la parte de abajo. Esto es un artilugio que es muy recomendable, que es una rasqueta. Las hay rectangulares, las hay así, a ver que enfoque bien, y las hay redonditas para raspar cuando estamos utilizando un bol de esto, ¿vale? Esto, mira, os voy a llevar mañana una. Esto y un molde para hacer hogazas. Y lo que voy a hacer ahora es cambiar este artilugio por el gancho.
Le voy a añadir la sal, un poquito de agua para que se diluya la sal, un poquito es 4 gotas, ¿vale? Y la levadura. Vamos a hacer una parada, que aunque doy por hecho que esto lo sabes, pero bueno, yo lo cuento. Hay varios tipos de levadura, o de, vamos a decirlo, impulsores, levadura. Uno de ellos que es el de magdalenas y de bollería y que no nos vale para el pan. Todo lo que sea tipo Royal o de marca blanca, pero esto te lo vas a encontrar como, bueno, ideal para hornear, lo cual no deja muy claro, pero no vas a ver levadura, o no debería tenerlo porque no es levadura. Te lo puedes encontrar como polvos para hornear, bicarbonato sódico, tiene diferentes nombres, pero no es levadura, aunque en el lenguaje normal del día a día le podamos llamar, pero no. Este para magdalenas, que ya controlas, y bollería, este por un lado. Luego tenemos lo que es la levadura de verdad, que es la levadura Saccharomyces cerevisiae, que es o como se pronuncie, que es el bichillo que nos va a ayudar a hacer el pan. Ese es el que nos hace falta. Entonces no te lo vas a encontrar con el nombre técnico, te lo vas a encontrar como levadura de panadería. Por ejemplo, este es del Mercadona, lo conocéis, ¿verdad? Pero hay otro tipo de formato, fíjate que os digo formato, no de levadura, que es la que os vais a encontrar al lado de la mantequilla. Si soléis ir a Mercadona, me vais a identificar que son unos cuadraditos así con un papelito amarillo, que es levadura pero fresca. Yo creo que tengo en la cara de harina, ¿no? Bueno, da igual, para luego. Bueno, a lo que iba. La levadura fresca es la misma cepa, la misma colonia de levaduras que esta. Lo único que no se utiliza la misma cantidad. Hay una diferencia de 3:1. Si en la receta o lo que vaya a utilizar de levadura seca, por ejemplo, te pone 10 gramos, de levadura fresca serían 30. Por lo demás es lo mismo. Hay gente que prefiere la seca, gente que prefiere el cuadradito de la fresca. A mí personalmente me da igual. A veces utilizo una y utilizo otra. Debería salir lo mismo, teniendo en cuenta lo que os digo de las proporciones. Diferencia, pues que la fresca se puede pasar. Tú la pones en la nevera, la guardas y al tiempo pues le empieza a secarse, a agrietarse, a coger un color amarillento, corteza, queda un poco feo y además pierde efectividad. Entonces, si queréis probar, cuando queráis utilizar la levadura fresca, la compráis y la usáis. O una semanita, no sé exactamente cuánto dura, pero vamos, la idea es que cuando se compre, se use. Para todo lo demás, la seca directamente, porque la puedes guardar, tú lo dejas ahí como cada sobre es independiente y hasta que no lo abres no pierde efectividad, lo tienes ahí el tiempo que quieras. Yo tengo por ahí 3 o 4 cajas y nunca me quedo sin ellas, no hay problema. En algunas ocasiones hay gente que dice que hace falta activarla o ponerlo. No es necesario, no hace falta activarla ni humedecerla, va directamente a la masa del pan. Ahora, es cierto, ¿se puede hacer ese tipo de cosas? Sí, pero eso ya son otras técnicas. Se llama hacer prefermentos, vigas, pulis, hay diferentes nombres y diferentes técnicas, que es coger la levadura, una cantidad concreta, mezclarlo, esperar X horas. Vale, sabiendo que existen esas técnicas, por ahora nos las vamos a saltar. ¿Qué es lo que vamos a utilizar nosotros? Levadura a la cubeta que estamos haciendo. Y otra cosa importante, aquí nos dice que es un sobre, que cada sobre son, vamos a verlo, que cada sobre son 7 gramos, vale, lo que nos dice es un sobre por cada medio kilo de harina. Eso es súper explosivo. Entonces, nosotros vamos a utilizarlo la mitad, un sobre por cada kilo de harina, que es lo que vamos a hacer ahora. ¿Vale? Explicado esto, vamos a volver otra vez a la cubeta. Claro, ¿por qué si la caja dice una cosa, nosotros estamos utilizando la mitad de la cantidad? Pues porque vamos a tener más margen de maniobra. Es decir, que en vez de en una hora ya haberse sobrefermentado y pasado, pues vamos a tener muchísimo más tiempo. Y ahora con el calor que hace, lo que necesitamos es más tiempo para poder reaccionar. Chorrito de agua para que se diluya bien y vamos a echarle un 2% de sal. Si hemos trabajado con un kilo de harina, que es lo que representaba el 100%, ¿cuánto es un 2% de sal? 20 gramos. Vamos a echárselo.
Bueno, he cortado la cámara para no liarla por trabajar con una mano, pero mira, me sale un pelín más sabroso te estará. Sal y levadura. Otra de las cuestiones que a lo mejor escucháis, no se puede mezclar la sal con la levadura porque no pasa nada. Esos son mitos que después de un montón de pruebas y haciendo experimentos no basados en la mitología y basados en la ciencia, pues bueno, no lo puedes tener ahí durante horas porque al final se cargaría la levadura, pero no pasa nada. Es un momentito y no pierde efectividad. Le vamos a dar un poquito de vueltas con el gancho. Fíjate, todavía tengo que limpiar esto luego. Madre mía. Bueno, allá va. ¿Veis? Con el gancho y con esa poca cantidad de agua, que es un 60%, sí tenemos una masa, porque si no es algo imposible. Cuando se nos enrede, paramos y entonces, ¿veis? Fíjate qué curioso. A ver si se consigue ver bien. Empiezan a hacerse como hebras. Esas hebras es el gluten que comentábamos antes. Son como pequeñas tiras de goma que se están anudando y están cogiendo mucha tensión. Si en este momento seguimos haciendo... Oh, madre mía. Si en este momento seguimos amasando, se romperán y no es lo que queremos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Esperar un ratito. No hace falta ni tocarlo, ni pringarse, ni amasar, nada. Simplemente que esa especie de nudos que se van haciendo, que se van enredando, se relajen, para que luego podamos volver a darle unas cuantas vueltas y siga anudándose ese tejido de gluten que se está formando. Así que 10 minutillos, pues esperamos. Mira, cuando veamos que se va relajando esas hebras, le damos un poquito más. Si tenemos la impresión de que se están empezando a romper en vez de anudarse, imagínate que esto es un ovillo de hilo, ¿bien? Eso nos va a ayudar bastante. Si ese ovillo de hilo se está apretando, bien, va perfecto, pero llegará un momento, lo voy a cortar, en que esas hebras van a empezar a soltarse. Mira, ¿ves cómo empiezan como a romperse? Ahí para. Ya no están, de hecho se ve, ya no están como hebras continuas, se empiezan a resquebrajar. Vale, eso es un momento en el que la masa tiene que descansar. Empiezan como a soltarse esos nudos. Y cuando esté relajada la masa, que es como si fuesen esas cuerdas un poco sueltas, volvemos a apretarlas. Pero cuando lleguemos a este punto, como digo, que parece que se están rompiendo, hay que parar y descanso. Bueno, y entonces lo de amasar, esto que vemos, lo típico que nos imaginamos cuando pensamos en panaderos, ¿eso se podría hacer así? Sí, se puede. Sale el pan de otra manera. Y es lo que tenemos en nuestro subconsciente de panadero, colectivo y tal. El caso es que desde hace ya bastantes años, no sé exactamente la fecha, pero vamos, más 100 que 10, o sea, hace muchísimos años se descubrió la autólisis, que es que toda esa mezcla, además de por presión, por darle energía y que se uniesen las dos moléculas que forman el gluten, además de por presión, se hacía con tiempo. Es decir, esas moléculas que están por ahí circulando en la harina, con tiempo se enganchan. ¿Qué diferencia hay? Pues vais a ver una cosa muy curiosa con este pan que os voy a llevar. Si no se estropea y no la lío, os lo llevo mañana. Vais a ver que aunque sea la harina blanca, no le he puesto nada integral, pero no va a salir una miga blanca, va a salir amarillenta. Eso no es malo, todo lo contrario. Una de las cosas que vamos a ver cuando amasamos con tiempo y sin machacar la masa es que es mucho más agradecida y mucho más respetuosa con el grano. Sabe más. Cuando nosotros lo amasamos mucho y queremos conseguir el pan muy rápido, hay que entender que la industria va por ese terreno, o se sobreamasa y se rompen esos hilos que estamos diciendo que estamos respetando, bueno, se romperían y se machacan, se airea demasiado y se oxida, se pierde sabor y se pierde propiedades. Y sale una masa blanquita, súper refinada, pero porque se busca el acelerar el proceso. Nosotros estamos haciendo todo lo contrario. Para pan industrial lo tenemos en la tienda, que lo hace mejor que nosotros. Lo que queremos conseguir es el pan que no podemos conseguir en las tiendas porque no hacen pan artesanal. Así que veréis que la miga no tiene ese color típico blanco de pan de gasolinera. No, pero no es malo, todo lo contrario. Un ratito, mira, le he puesto la luz que se vea mejor. Le he echado un pelincito más de agua porque estaba muy duro, un chorrito pequeñito, ¿vale? Y se ha vuelto a convertir en una masa horrible.
Bueno, seguimos con la primera velocidad y le damos con las mismas condiciones que antes, para que se mezcle, para que incorpore el agua. Y cuando veamos que se empieza a enredar en el gancho y que empieza a crear ese ovillo, antes de que se empiecen a romper las hebras, paramos y descansamos. Fijaos, que es crear las condiciones para que se haga solo. Esperar, volver a darle un poquito, esperar. Es más difícil muchas veces contarlo que luego hacerlo. Mira, he estado como un minuto aproximadamente y ya empieza a hacerse el ovillo ese. Sigue granuloso, sigue grumoso, pero se ve que empieza ya a coger la misma dirección. Se ve, ¿verdad? Bueno, pues atentos para que no se vuelvan a romper las fibras cuando ya estén formadas. Mira, 10 segunditos, 15 segunditos más tarde, se empiezan a perder los grumos y ya van todas las fibras en la misma dirección. Pues prefiero parar. Importante, si queda amasado por hacer, bueno, pues luego le damos. Pero si te pasas, ya no hay vuelta atrás. Entonces siempre es mejor quedarse un poquito corto, como ahora, que bueno, se empiezan a hacer ya las hebras, pero sigue granuloso. Al final, como digo, si te pasas no hay vuelta atrás, pero siempre puedes descansar y darle más amasado después. ¿Cuál es el objetivo? Que se quede liso, absolutamente liso. Vemos que no está conseguido. Bueno, pues mejor hacerlo con paciencia y con pequeños descansos que intentar hacerlo forzando. Vamos a hacer otra cosa, que es una recomendación, que es pasarlo a una cubeta. Mira, la cubeta, yo tengo varias de estos tamaños, pero esta es a lo mejor muy grande porque yo lo utilizo esto para hacer para 2 kilos de masa, o sea, 2 kilos de masa no miento, 2 kilos de harina que saldrían como 4 kilos de masa, es una salvajada. Pero más pequeñas también valdría, es una cubeta que yo ahora voy a darle con un poco de aceite y voy a pasar esta masa a la cubeta y lo voy a dejar reposar. Aquí empezaríamos la fermentación en bloque. Lo que hemos hecho hasta ahora ha sido mezclar. Mezclar ha sido el fresado. Esa es la palabra técnica de mezclarlo. Luego hemos hecho autólisis, que es dejarlo descansar la harina y el agua para que se vaya formando ese gluten. En algún momento la he pifiado. Ha sido darle la velocidad que no era y por eso está todo esto sucio. Eso no hay que repetirlo. Y luego ya lo que hemos hecho es amasar y descansar. Amasar con amasadora. Amasar y descansar. Amasar y descansar. Las veces que consideramos, teniendo en cuenta que el objetivo va a ser dejar esa masa lisa, pero que no tiene por qué estar ahora. Pues ahora lo paso a la cubeta. Esto es una maravilla. Chui, chui, chui. Dejamos una capita. No hace falta que haga charco, simplemente con aquel alio, igual que antes. Simplemente que quede, pues eso, una pequeña capita, así, ¿vale? No más, para que no se pegue la masa que vamos a echar. Y esta herramienta, si tuviese más manos sería más fácil, o un trípode. Pero bueno, ahora cuando corte lo que voy a hacer es rascar las paredes y llevar esto aquí. Vale, he pasado la masa a la cubeta aceitada. Y ahora lo que vamos a hacer es plegarlo. Una mitad sobre la otra. Una mitad sobre la otra. Y esto va a ir tejiendo como esa tela de gluten. Y va a ir unas hebras contra otras a la vez que se sigue mezclando e hidratando. Ya veréis como al final esto se va a quedar mucho más liso sin necesidad de haber hecho amasados bruscos. Mirad, un ejemplo real. Esto ahora depende de la temperatura, de la cantidad de masa, pero vamos a pensar que en una hora, con la cantidad de levadura que tiene, va a estar ya prácticamente al doble y va a ser necesario hacer la división, las piezas, guardarlo. Pero es que yo me voy ahora. Tengo que ir a recoger unas cosas, tengo que comprar, tengo que hacer otras cosas. Yo no puedo estar pendiente del pan. Vale, dentro de una hora a mí me va a pillar fuera. Y si lo dejo aquí a temperatura ambiente, cuando vuelva, la masa habrá crecido, me habrá cambiado la cerradura y me ha echado de casa. O sea, no puedo dejar que crezca tanto. ¿Qué voy a hacer? A la nevera, al frío. Las levaduras y los microorganismos con el frío se ralentizan. Entonces yo voy a coger la cubeta, la meto en la nevera, me voy y dentro de una hora veo si con suerte no ha sobrefermentado, no ha crecido de más, o le queda todavía. Si le queda todavía, lo puedo seguir dejando en la nevera para que crezca muy poco a poco, muy ralentizado, o lo puedo sacar a temperatura ambiente para que se acelere el proceso de la fermentación. Así que hasta luego, que me voy a comprar
que me da mucho coraje, así que esto a la nevera, para que no se me pase. Enseguida vuelvo. Este es el tamaño que tenemos antes de meter en la nevera. Bueno, ya he vuelto, lo he sacado de la nevera y ¿os acordáis cómo estaba antes? Se ve que ha crecido, ¿verdad? ¿Cuáles son las señales de que esto está bien? Por un lado, que ha crecido, y por otra parte, ¿veis que ha aparecido por ahí unas pequeñas burbujitas? Eso es parte de la miga que tendrá luego. Y además habíamos dicho que se iba a quedar plano. Antes, cuando lo habíamos metido en la nevera, estaba grumoso. Ahora ya está con toda la miga. Y todas las hebras que hemos dicho que era el gluten. Así que esto lo vamos a sacar y vamos a formarlo. ¿Cómo hacemos para que no se pegue? Pues harina. Un truquillo es con un utensilio de estos que no sé cómo se llama, que es como un pequeño... ¿cómo se llama esto? Un colador. Un pequeño colador para que se separe bien. Esta puede ser una opción. Y otra, siendo un poco más habilidoso pero con un poco de práctica, se coge un pellizco y se hace ¡pam! Y se tira así, para que quede una pequeña capita de harina sin hacer demasiado montón. Volcamos la masa. Esperamos a que se despegue un poco, ya que de esto es por lo que echábamos el aceite. Vale, aquí lo tenemos. Y ahora dividimos en el tamaño que queramos de cada pan. Vale, ¿cómo lo he dividido? A ojo. Con esta misma herramienta que nos ha servido antes circular para rascar el interior del bol, pues en la parte plana he cortado y he separado. Cuantos menos toques mejor, un corte y una separación, así directamente. Y ahora vamos a formarlo y a prepararlo para la fermentación en pieza. Bueno, mientras tanto os enseño el horno, porque es un horno normal, que yo en mi caso lo que he hecho es dividirlo, voy a encender un poquito la luz, dividirlo en 3 alturas con placas metálicas, pero esto realmente no hace falta, yo lo he hecho así para tener más espacio y como tiene un ventilador atrás, el convector, pues puedo hacer todas las bandejas a la vez. Lo que sí es importante, tener una pequeña bandeja en el suelo del horno, porque aquí vamos a echar agua. El agua se va a convertir en vapor y va a hacer que el pan pueda crecer sin que se seque. Esto sí es importante. Ahora, ¿cómo necesitamos ponerlo? Pues si tenemos la opción de calor abajo, imaginemos que tenemos solamente la bandeja de en medio. Estas imaginamos que no están, que son los añadidos que yo he puesto. Bien, pues con esta bandeja de en medio, calor abajo para que caliente el agua que se convierte en vapor y además no darle el calor desde arriba para que no se cierre la abertura, la greña que se llama. ¿Qué temperatura? Pues 200 grados aproximadamente. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Ponerlo a precalentar, importantísimo también, no meter el pan con el horno frío. Y como calculo que más o menos van a tardar lo mismo la fermentación en pieza que el precalentamiento del horno, enciendo el horno, lo dejo con calor abajo, 200 grados, y dentro de una media hora, 40 minutos, ya tendré las masas preparadas. Vale, ¿cómo vamos a formar estas masas? Pues esto que vemos aquí va a ser la miga, y el formado más fácil es como una hogaza. Entonces, sin desgasificar, es decir, que no se rompa esta miga que ya hemos creado, llevamos las esquinitas al centro, esquinita al centro, y vamos cerrándolo todo como un atillo. Vamos cerrando hasta que prácticamente esté todo aquí, ya lo doblamos, lo cerramos así un poquito y se queda como una pequeña bolsita donde hemos recogido el gas que ya estaba en la masa. Bien, y ahora ya hemos preparado el cestito de mimbre con una servilleta limpia y que no deje pelusa, y lo que vamos a hacer es echarle un poquito de harina para que no se pegue. Bien, una vez que ya tenemos todo esto, llevamos la masa con la parte bonita hacia abajo. Esto es la costura que se llama, que si se ha quedado un poco abierta pues lo podemos pellizcar a modo de pegamentito que cerramos aquí. Ya está. Es como crear una pequeña bolsita donde se ha guardado toda la masa y toda la miga que será después la que se expanda en el horno. Siguiente, ya que nos lo sabemos, vamos a poner la parte bonita hacia abajo y haciéndolo todo bien. Llevamos
al centro. En la del ejemplo de antes no lo hemos hecho así, pero esto ya, como lo sabemos hacer, la parte bonita hacia abajo, hacemos la costura aquí, y si se nos queda pegado, rasqueta, parte bonita hacia arriba y la costura hacia abajo. Cerramos así un poco arrastrando. Esto que se queda un poquito pegado va en nuestro beneficio, porque podemos hacer que se selle la masa y luego coger con la rasqueta. ¿Qué nos queda ahora? Un poquito de harina para que no se pegue y trasladamos con la rasqueta parte bonita hacia abajo y la costura hacia arriba. Vale, pues vamos a por la siguiente. Ya lo podemos hacer más rápido. Podemos echar un poquito de harina para que no se pegue y lo hacemos de seguido. Cerramos y una vez que ya estén todas las puntas al centro, le damos la vuelta. Con la propia adherencia que tiene nos ayudamos para cerrar como si fuese una pequeña bolsa, sin que sea demasiado, porque si lo apretamos mucho perdemos el gas que ha cogido la masa. Y una vez que ya esté, le damos la vuelta con la masa bonita hacia abajo y ya está. Y esta chiquitita, ¿qué es? Pues la muestra mía. Lo cierro y así aprovecho también para explicar lo que es bolear. En los panes más pequeños, en vez de cerrar así, se puede hacer como si fuese una pequeña bola sin apretar, dejando la forma de la mano y hacer esa pequeña masa también. Ahora buscaré un molde. Esto lo dejamos preparado para que esta liza al revés, recordad que esto era un ejemplo nada más, pero no le había dado la vuelta como si después hemos hecho en esta. Por esto esta ha quedado fea, esta primera quedó fea y estas como realmente tienen que ser. Estamos con el horno precalentándose. Esto va a fermentar en pieza, que es después de dividirlo ya cuando es cada uno de los panes. ¿Qué tenemos que mirar? Pues esto va a crecer. No se puede asalvajar. Si empieza a crecer, se quedará chato y empezará a quedarse como una bolsa vacía, arrugada, sin fuerza, y ese pan está sobrefermentado. La idea es que crezca, pero que no llegue a ser el doble. Podemos calcular que, bueno, este es el tamaño que tenemos ahora. Cuando crezca un poquito sin llegar a ser el doble, al horno. Hay gente que hace una prueba, que a mí no me sale, que es apretando el dedo. Si se queda marcado, pero vuelve lentamente, es que ya está preparado. Es como un punto para identificar cómo está el pan. Si os dais cuenta, esto parece que cumple, que es que se quede marcado y luego vuelva. Si hubiese vuelto de seguido, como si fuese un trozo de goma, es que todavía le falta fermentación. Vale, pues si conseguís hacer eso, maravilloso. Yo no soy capaz de identificar mediante ese sistema si está o no está, con lo cual al final, por tiempo y viendo que haya crecido un poquito sin que se deshinche antes de que llegue a ese doble, va al horno. Bueno, mira, vamos a hacer la prueba con este pan chiquitito que es el que me había preparado para mí. Cuando ya ha pasado un ratito y está como esponjoso, como si fuese una nube de esas de golosina, esponjosito, así, le vamos a dar un corte. Yo tengo una herramienta especial que es una cuchilla, pero se puede hacer con un cuchillo bien afilado, pero bueno, es ras, así, en media luna y como con un ángulo de 45 grados, no que sea así perpendicular y tampoco plano, como a 45 grados, se hace el corte de una sola vez y separamos un poquito. Aquí es donde vamos a empezar a ver la miga. Ahí, perfecto. ¿Y cuánto de fondo? Pues aquí voy a hacer aproximadamente como 1 centímetro. Ahora, ¿qué es lo que hago? Separo esto, le doy un poquito de harina. Yo tengo una tabla de cortar aquí, que es la que voy a utilizar para poner el pan y ponerlo en el horno. Se puede utilizar una madera, una pala de pizza. Bueno, a mí me resulta cómodo esto, porque además es muy barato los chinos. Cojo el panecito y lo pongo aquí. La harina, para que no se pegue a la tabla. Y ahora nos vamos al horno. Vamos allá. Abrimos horno que ya está precalentado. Lo ponemos ahí. Y ahora la segunda parte es que le vamos a echar el agua en la bandeja que tenemos en el suelo. Agua
bandejita y cuidado que sale el vapor y nos quema. Este poquito y cerramos. Vale, ahora ¿qué vamos a hacer? 200 grados y le vamos a poner 15 minutos a 200 grados con calor abajo. En este caso este horno tiene la opción de una resistencia abajo para dar vapor, pero bueno, se adapta a cada horno. Calor abajo, 200 grados y 15 minutos. Esperamos un rato. Primeros 15 minutos con el calor abajo. Ya el pan ha tenido que crecer, pero está blanquito. Porque ahora le queda la segunda parte, que es con calor circular. En este caso porque tengo el ventilador. Entonces lo pongo ya arriba y abajo. Y le voy a poner otros 10-15 minutos. Tengo que ir mirándolo porque como es un pan chiquitito lo mismo se quema demasiado. Y a otros 200 grados. 200 grados con calor circular arriba y abajo. Y lo vamos vigilando para que tenga el tostado final que queremos. Bueno, pues ahora ya vamos, después de haber hecho la prueba, con los definitivos. Un poquito de harina, le podemos echar también aquí en la base para que no se pegue. Esto por aquí. Ahora, harina, que no se pegue, le damos la vuelta y ya lo tenemos preparado. Está esponjoso, pero todavía firme. Vamos con la greña, con el corte. 45 grados, semiluna y de una sola vez. Si le queremos forzar un poco más, vamos al mismo corte y levantamos un poco. Ahora, ¿qué acabado queremos en el pan? Vamos a hacer uno más rústico. Le damos harina. El corte le voy a dejar sin harina porque ahí es donde tiene que expandirse y no quiero que se seque. Vale, vamos al horno. Vamos a poner uno por aquí. Vale, y vamos a por el siguiente pan. Vamos con el siguiente, pero en este caso vamos a darle otro acabado. Esta es la harina que tenía en el molde. Primero cortamos igual, media luna, definimos el corte y abrimos un poco para que extienda por ahí. Pero en vez de harina le vamos a dar unos sprays de agua, para que veáis la diferencia que hay cuando se le echa harina por encima o cuando se quita y se pinta de agua. Vamos al horno. Vamos aquí a esta altura y vamos a por el tercero. Bueno, esto ya lo hacemos como si nada, ¿no? ¿Cómo hacemos este? Pues mira, vamos a darle un poquito de harina. Lo pintamos de harina. Vamos a hacerle el corte. ¡Buah! Esto es exactamente igual. Pero ahora le vamos a hacer un dibujito. Vámonos al horno. Tercer pan a su bandeja y ahora vamos a por el agua. Rápido, cerrar. Bueno, y ahora vais a ver cómo me quemo con el vapor como ejemplo de lo que no debéis hacer. Y por último, vamos con calor circular a 200 grados porque ya ha crecido el pan así. ¡Wow! ¡Qué mágico es esto! Mira cómo ha crecido. Así que primera parte, que suba. Segunda parte, que se seque. Vamos con nuestros 15-20 minutos. Bueno, por ahí vamos, 16. Al final digo una cosa y hago otra. Y vamos con 200 grados, pero ya sabéis, vigilando.